Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también les recordamos que nuestros videos los encuentran en YouTube, ahí para que se suscriban y le pongan like a los videos y puedan compartirlos a muchos amigos de las redes y también personas que no tienen Facebook. Bueno, pues ellos directamente se pueden meter y ver estos videos. Bienvenidos a Ise, a los hermanos, al hermano Alejandro, a todos los que se están conectando y que nos siguen, a Liliana, a todos los que nos siguen viernes tras viernes. Y también un saludo a los que nos ven durante la semana por sus diversas actividades en este país, en México, en las diversas ciudades y también en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en Centroamérica, en Argentina y en Sudamérica, en Costa Rica, en Chile y en Europa y hasta Australia. Bendiciones a todos, les saludamos, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí congregados a través de este medio electrónico que el Señor nos dio para conocer la palabra de Dios, para crecer, para madurar como iglesia, como parte de la iglesia de Jesucristo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con nuestro estudio y recuerda que los estudios son seriados, así que si te perdiste el estudio de la vez pasada, pues te recomiendo que lo veas. Allí lo puedes encontrar. El tema anterior que estuvimos hablando fue tiempos peligrosos. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema hermoso que se llama Construyendo tu vida. Y Dios compara siempre al ser humano, la vida del ser humano, con las construcciones, con las edificaciones, así como lo leímos en el versículo de inicio que ahorita vamos a repetir. Y bueno, así como estuvimos hablando el viernes pasado de la advertencia que el Señor nos da de que estos son tiempos peligrosos, y sabemos también que el lugar más seguro para nuestros hijos y para nuestra vida es la presencia de Dios. Ahora vivimos en un mundo que está en crisis en todos los sentidos, económica, política, de seguridad, de cosas terribles que suceden. La gente publica videos atroces me mandaron un video que me imagino que ya viste, que está por ahí haciéndose viral en las redes, de un hombre corpulento, de hecho gordo, así grueso, que toma un bebito de menos de un año y lo golpea, lo quiere levantar, lo quiere hacer que camine. Y como el bebé no se sostiene todavía, porque no llegó su tiempo, porque todo tiene su tiempo y todo tiene un proceso en la forma en la que Dios nos creó. Entonces este individuo golpea al bebé y lo levanta de las manos así con una crueldad y con una saña y lo suelta como de 1 metro de altura y el bebé llora y llora y pues se lastima, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué está pasando? La gente está verdaderamente enloquecida, cosas atroces suceden todos los días, vemos de verdad la violencia en aumento y creciendo toda la locura de los hombres, porque mientras el hombre más se aparta de Dios, más perverso, más demente actúa. Ahora, si vemos todo esto que está sucediendo, pues mucha gente puede pensar, y hablo de los cristianos,
puede pensar entonces que está todo perdido, o sea, todo como está de cabeza, nuestros hijos ya no pueden aspirar a tener una buena vida. ¿Sabías que muchos, viendo las circunstancias, dejan de casarse y dejan de tener hijos? Y repito, estoy hablando de los cristianos, o de los creyentes, o de los congregantes, ¿verdad? Porque los cristianos buscamos la perfecta voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nos casemos, que tengamos hijos. Y bueno, porque muchos piensan, ya está todo perdido, ya no tendremos paz, no tendremos prosperidad, no podemos tener matrimonios ni familias felices. Bueno, no pierdas de vista al Señor. Dios tiene todo el control. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios es la verdad que rige al mundo, a la eternidad, hermanos. Rige tu vida y rige la mía. Lo que Dios dice es lo que es. Y no importa lo que la gente crea, no importa lo que la gente haga, el poder de Dios se va a manifestar en la vida del que le ama sobre todo y sobre todos, en la vida del que le cree y del que guarda sus mandamientos. Así que nosotros estamos parados en la fidelidad y en la verdad de Dios. Y aunque en este momento estemos enfrentando pruebas, estemos enfrentando situaciones difíciles, dolorosas, Dios hará lo que dijo que iba a hacer en tu vida y en la mía. Tienes que creer porque la verdad de Dios es la que sostiene a este mundo. ¿Se cumplen los juicios de Dios tal y como están escritos? ¿Se cumplió la promesa del Mesías tal y como fue profetizada? Y se están cumpliendo las bendiciones en tu vida y en la mía tal como Dios lo prometió. Pero ¿por qué a veces tarda? ¿Por qué a veces tarda tanto? Porque el Señor está edificando, y edificar lleva tiempo. Construir lleva un proceso, hermanos. Estamos acostumbrados a esta tendencia de la velocidad y a esta tendencia de lo inmediato y del microondas y todo, y hemos hablado en otras ocasiones que países como Estados Unidos, por ejemplo, pues sus construcciones son rapidísimas porque usan madera y cartón para hacer sus casas. Hacen ahí no tienen cimientos, no los necesita porque pues no pesan, ¿verdad? Y entonces hacen ahí un piso ahí delgadito y sobre eso ponen sus maderitas y ponen sus cartones y ya tienen una casa y puros acabados aparentes. ¿Y esto qué pasa cuando viene un huracán o un tornado? Devasta, destruye absolutamente esas casas, fraccionamientos completos, pueblos completos. ¿Por qué? Porque son rapidísimas, porque son construidas con materiales que no permanecen. En México, la mayoría de las construcciones, porque bueno, también ya hay esa tendencia de hacer cosas prefabricadas, pero la mayoría de las construcciones, aún en casas humildes, se cava, se hacen hoyos y se pone el cimiento, y después del cimiento hay que construir las paredes, el piso, después las ventanas. Todo es con materiales que no se destruyen tan fácilmente, y de hecho muchas viviendas permanecen, excepto el techo, ¿verdad? Que bueno, como sale más caro, algunos le ponen un techo ahí de lámina o de cartón. Y cuando vienen los huracanes y todo, pues la casa queda o se inunda y los muebles se mojan, pero las paredes quedan ahí firmes. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida?
las cosas no cambian, la maldad está creciendo, sabemos que vamos corriendo hacia los últimos tiempos, la gente de verdad está enloqueciendo por causa de apartarse de Dios cada vez más, pero la Biblia, hermanos, la Biblia es sólida. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto tú y yo podemos estar al abrigo del Altísimo y sabiendo que allí estamos seguros. Cuando Dios te da una promesa, tienes que mantenerte firme, tienes que permanecer con tus ojos puestos en Jesús y nadie puede moverte de esa promesa, porque entonces vas a recibir el milagro que estás esperando, pero tienes que tener ese proceso en tu vida. Hemos leído en varios estudios ya Salmos 127:1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y bueno, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero específicamente hablando de edificación, de construcciones, cuando reconocemos al Señor en nuestra vida, decimos que el Señor compara todo con construcciones, ¿verdad? De eso, inclusive nuestra relación con Jesucristo la hizo semejante en el tabernáculo, ya hemos hablado de esta parte. Y cuando nosotros reconocemos al Señor en nuestra vida y nos convertimos verdaderamente, primero, decidimos construir nuestra casa sobre la roca tal como Jesús lo dice, tal como Jesús nos instruye. Y en segundo lugar, nos rendimos al Señor para que sea Él, Dios, el Padre, el que nos dé el plano, los materiales y las instrucciones para construir. Porque nosotros no sabemos, Él es el arquitecto experto, Él es el que nos creó, Él es el que hizo el plano, el diseño de nuestra vida, de nuestra casa, y Él es el que nos da los materiales correctos, eternos. Te recomiendo que veas los estudios, que son 5, me parece 5 o 6 estudios, de sobreedificando, porque ahí vas a aprender de acuerdo a la palabra de Dios por qué a veces la casa se nos cae o a veces empieza con problemas, pero donde así como físicamente una casa que no se le da mantenimiento, pues empieza con goteras, o si la construyeron con material de baja calidad, bueno, pues se cae y se deteriora rápidamente. Los matrimonios, la vida de las personas, las familias, las iglesias. Entonces, decíamos que el Señor nos da el diseño, el plano, los materiales y las instrucciones. Y cuando nosotros edificamos, porque es Dios, cuando nosotros seguimos todo esto, entonces edificamos, pero es Dios el que edifica. No hay contradicción en esto. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y por eso mucha gente siempre está en la disyuntiva de, bueno, ok, Dios dice y Él hace y Él, sí, pero yo tengo que hacer, sí, pero yo tengo que decidir, sí, pero yo tengo que escoger, sí, pero yo tengo mi libre albedrío, sí, pero yo voy a hacer. Cuando hay un pero en la ecuación, entonces no estamos sometidos a la dirección de Dios, no estamos sometidos a la perfecta voluntad de Dios. Ah, pues está muy lindo el plano, pero yo le quiero cambiar el diseño y yo quiero cambiar el color. Te digo que esperes, que construyas el cimiento y te esperes a que frague el concreto, el hormigón, como le llaman en algunos lugares, o el cemento, que frague, que se seque perfectamente, porque si no se seca y tú construyes las paredes, se te va a caer todo, no te va a resistir. O espérate a aislarlo, porque si no lo haces correctamente, al rato vas a tener el salitre que te carcome en las paredes. Entonces, el problema es que siempre queremos nosotros adelantarnos, como se adelantó Abraham. Vas a ser, yo te voy a dar un hijo. Ah, bueno, como Dios se tarda, entonces ahí te va mi plan B y vamos a hacer el plan B. Y metió en un lío a toda la humanidad, ¿no?
Los descendientes de Abraham son los enemigos de Israel, de un lado y de otro y de otro. Y el caso es de que creó todo un caos. Y eso que era una gran bendición se convirtió en un problema. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando Dios ya tiene el diseño perfecto, pero cuando no seguimos sus instrucciones y el proceso y con los materiales que vienen del cielo, entonces la casa se nos va a caer. No importa que hayamos cavado y ahondado, estar sobre la roca. Lo hemos dicho en varias ocasiones, no puedes poner una tienda de campaña sobre la roca y esperar que no venga el aire y se la lleve, porque la Biblia también habla, además de edificar, de cavar y poner los cimientos ahí fundidos con el mismo material que es la roca. También la Biblia habla de sobreedificar con madera, heno y hojarasca o con oro, plata y piedras preciosas. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos. Así que siempre pregúntate, cuando el Señor te está guiando y te está diciendo, haz esto, y tú le dices, sí Señor, pero mira, ¿cómo ves? Entonces estás en problemas, vas a tener problemas y ahorita vamos a ver las consecuencias de hacer ese tipo de cosas. Vamos a Lucas 14, verso 28. Jesús les está hablando aquí y dice la palabra de Dios, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, a ti nunca te va a alcanzar para edificar tu vida, porque tú nunca sabes qué hay en el camino. Si tú no enseñas a tus hijos estos principios de vida, tus hijos pueden tener muchos dones, muchos talentos, pero si tú no les enseñas a que es Dios el que tiene el diseño, el plan perfecto, el plano de esta torre, y tiene los materiales y los recursos, y tiene el tiempo, entonces no van a acabar. Por eso los hombres tienen tantos problemas. No importa que logren una cosa y otra cosa, el destino de un hombre, como dijo el Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Y de qué en otro evangelio dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si es destruido, si se destruye su vida o se pierde? No tienes la capacidad, como seres humanos no tenemos la capacidad de sentarnos y hacer un diseño y acabarlo correctamente. Ve cuántos matrimonios a tu alrededor se casaron y es una locura porque las bodas continúan terriblemente, pero los divorcios al 50% de los matrimonios. Es terrible. Hombres y mujeres que no están comprometidos con Dios, ¿cómo pueden comprometerse con los seres humanos? ¿Cómo pueden? ¿Cómo puede un hombre que jura o una mujer que juran amor eterno y fidelidad y de pronto el cónyuge tiene un accidente, pierde un miembro o le pasa algo que queda con alguna lesión, que no puede trabajar o que no puede desarrollar su vida normal y el otro lo abandona? O se atraviesa un tercero ahí, un amante, y entonces el hombre o la mujer abandonan su casa y sus hijos. No te alcanza, no tienes el material suficiente ni correcto para continuar tu vida si no es Dios el que edifica tu casa. En vano trabaja los que edifican. Perdón, no puedes acabar. Por eso las vidas. Y además el destino eterno perdido. El infierno no pudiste acabar, no pudiste llegar, tus obras no van a permanecer. Y como hijos de Dios,
Si queremos meterle ahí, bueno, aquí esto queda bonito con lo que Dios me da, pero también con lo que yo le pongo ahí más rápido terminamos. Ahí lo puedes ver en Sobre Edificando, cuando le queremos meter material de nuestra cosecha, de nuestra carne, para que rápido, porque ya se tardó esto mucho, vas a fracasar. Entonces, Dios tiene todo perfectamente calculado y definido. El Señor no se pone a improvisar con nuestra vida. Lo leímos en el Salmo 119 la vez pasada, cómo el Señor habla no sé, 139, perdón, cómo el Señor habla de cómo Él nos formó en el vientre de nuestra madre, y Él desde el principio estaba todo escrito, el plan escrito en un libro. Y entonces Dios, así como no se puso a improvisar con la humanidad, como vimos en estos estudios del plan perfecto de Dios, y Él no se puso a improvisar con Adán y Eva y a ver qué salía del experimento, y pues ahora ya cambiamos y ahora de acuerdo a las circunstancias Dios avanza. Tampoco se pone a improvisar en nuestra vida, a ver cómo reaccionamos, y a ver, Él sabe perfectamente, está todo planeado. Así que todo lo que le sucede a sus hijos, a los que amamos a Dios, es para nuestro bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Esto es a los que conforme su propósito son llamados, dice la palabra. También todo lo que le sucede a los hijos de Dios, lo que nos sucede a los que amamos a Dios, es para nuestra edificación. ¿Qué tiene que ver los problemas con nuestra edificación? Exactamente eso es lo que estamos estudiando. Todo lo que nos sucede a nuestros hijos, a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, es para nuestra madurez, ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nadie lo logra en este planeta, pero vamos creciendo, ¿verdad? Es una vergüenza que nos comportemos igual, si tenemos 10 años de cristianos, que nos comportemos igual que cuando nos convertimos. Debemos ir mejorando, debemos ir santificándonos, debemos ir edificando nuestra vida con el plan, con los materiales y con el diseño divino, con el diseño de Dios. Vamos a Efesios 1, versículo 3, por favor. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a detenerme un momento aquí. Número 1, el Señor, lo que estamos hablando, Él no improvisa con nuestra vida. El Señor nos escogió antes. Primero bendice y glorifica al Señor, aquí Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de Pablo. Dice en el verso 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Dios creó a Adán y lo bendijo a la humanidad completa. Y creó a Adán y a Eva y los bendijo, ahí dice Génesis. Los formó, varón y hembra los creó y los bendijo. Estas bendiciones no es nada más que Dios le dijo como nosotros, ay, bonito día y que te vaya bien. No, estas bendiciones son reales y verdaderas. Están en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de formar a Adán y Eva, el Señor ya nos había pensado, ya estábamos en su plan perfecto y tenía un plan perfecto para nosotros y nosotros formando parte del plan perfecto de su iglesia. Para que fuésemos como ya Dios nos había dado la primera instrucción. ¿Cómo va a ser esta casa que voy a edificar en ti? Que tú vas a edificar con mis recursos.
santos, sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Judas, en la carta de Judas, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios sea la gloria. Esto que el Señor quería que fuéramos santos, ya nos habrá predestinado para ser santos y sin mancha delante de Él. Ya también estaba preparado el Mesías, que iba a derramar su sangre preciosa, que nos iba por esa sangre a limpiar de todo pecado y a reconciliarnos con el Padre. ¿Te das cuenta? ¿Ves el plan de Dios? Entonces la santificación y la limpieza de nuestra vida estuvo preparada por Dios. Y Jesucristo ya pagó el precio para que tengamos acceso a esas bendiciones que Dios preparó también en los lugares celestiales. Y luego el verso 5 dice, en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, en amor, nosotros vivimos en el amor de Dios y nadie nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios está con nosotros, pero lo importante es que esté en nosotros, porque como lo hemos dicho muchas veces, de nada le sirve al hombre el amor de Dios si vive separado de Dios. Porque rechazar el amor de Dios implica la muerte eterna. Entonces, habiéndonos predestinado otra vez, ya no fuimos un accidente, ni eres el pilón de tu familia y un accidente en tu casa y pues nadie te quería o tu mamá se embarazó sin estar casada y todo el mundo te rechaza. No eres un accidente, tú fuiste predestinado por Dios, estabas en su corazón. No fue la forma correcta en la que llegaste en el tiempo correcto, pero llegaste a esta tierra desde el corazón de Dios para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Señor nos adopta. Jesucristo es el Hijo eterno, es Dios mismo, y nosotros somos adoptados por medio de Jesús. Según dice, el puro afecto de su voluntad, no de la tuya. Ay, fuiste tan sabio y tan inteligente que recibiste a Jesús en tu corazón porque así lo decidiste. Eso no es cierto. El Señor te preparó. Si una persona lo rechaza, pues sabemos que va a la muerte eterna, ¿verdad? Pero tú fuiste tocado por el Espíritu Santo según el afecto de su voluntad. Nada más por amor Dios te escogió y se reveló a tu vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esa casa que Dios está edificando? Para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros somos el tabernáculo, somos el templo del Espíritu Santo. Ese es el propósito de nuestra vida, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya no eres rechazado, ya no eres una rechazada, ya no eres alguien ahí que no vale nada. Eres un acepto, eres aceptado por Dios, por el amado que es Jesucristo. Tú tienes la sangre de Jesús ahí, la señal de Dios, y Dios no te rechaza. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Me gusta tanto la Biblia y siempre lo digo porque está literal explicada la palabra de Dios para que la entendamos claramente quiénes somos para Dios y cuáles son sus instrucciones para edificar nuestra vida. Verso 8, que hizo Jesucristo, ¿verdad?, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué te sirve la sabiduría y la inteligencia? ¿Para qué en todo esto de edificar y de construir? ¿Para qué te sirve? Ahorita vamos a seguir viendo esto. Verso 9, dándonos, aquí está, ¿para qué te sirve la sabiduría e inteligencia? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, nada más por su gozo, por su deseo, el cual se había propuesto en sí mismo Dios
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, recuerda que esta palabra dispensación significa administración, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quien dude aquí que el Todopoderoso es Dios, quien estaba todavía pensando, bueno, sí será, o mi libre albedrío, o quién gana en el asunto de la vida, bueno, aquí está literal. Todo viene de Dios, todo es de Dios, todo es de acuerdo a su voluntad, todo es de acuerdo a su plan. Él tiene el control sobre todas las cosas, Él lo decide, nos predestinó, se reveló a nosotros, Él mismo nos redimió con su sangre, nos hizo aceptos al Padre, nos reconcilió con Él. Y entonces, fíjate bien, esto es maravilloso. Estos 3 versículos nos enfatizan, los próximos, esto que acabamos de leer nos enfatiza el diseño, el plano de Dios, los materiales y las instrucciones, pero mira que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso incluye nuestra vida. Leemos la Biblia y la vemos como, bueno, eso es allá, ¿no? No le entiendo nada a Pablo y quién sabe qué está diciendo porque como que en las dispensaciones de las cosas o en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay un cumplimiento de los tiempos en tu vida. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Si este momento que estás viviendo es de angustia o de espera o de dolor, viene el tiempo de gozo, donde el Señor va a cambiar tu lamento en gozo. Viene la bendición. Dios está administrando tus tiempos para que se cumpla lo que estaba establecido en los cielos y en la tierra. Esto tiene que ver con tu vida directamente. Y el gran problema de los seres humanos es no saber por qué y para qué está en este mundo. Y entonces, pues lo que inventan es ser arquitectos de su propio destino, entre comillas, y bueno, ya sabemos dónde terminan los que niegan y rechazan al Señor. Pero para nosotros, sus hijos, podemos ver que lo tenemos todo en Él. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios ya te había pensado. Dios ya te había predestinado para derramar su sangre y limpiar tu vida y que fueras salvo, que fueras un hijo, una hija de Dios, amado, amada, lleno de su Espíritu Santo, que fueras templo de su Espíritu. Dios nos está revelando, para eso sirve la sabiduría y nos dice que nos colmó de sabiduría. Para que Dios nos pueda revelar, para que podamos entender y nos pueda ser revelada sus planes, para seguir sus instrucciones y que nuestra casa, que es nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio, nuestra iglesia y todo lo que Dios pone en nuestras manos, sea excelente y prospere. Esto significa entonces que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, que tú lo que estás haciendo es edificar conforme al diseño de Dios, conforme a su poder, su capacidad, sus materiales, sus instrucciones, porque es entonces cuando Dios edifica tu casa. Si no, estás trabajando en vano, hermano y hermana. Ahora, escuchar y seguir instrucciones ordena nuestros pensamientos. ¿Te has dado cuenta? Por eso todo tiene instrucciones. Y el que no lo hace, bueno, pues está frito, ¿verdad? Porque vas a descomponer las cosas. Cuando uno no sigue las instrucciones, la pastelería francesa, por ejemplo, a mí no me gusta porque es muy detallada. Pero si tú quieres lograr un postre de este estilo,
pues tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra. Tienes que pesar la harina, el azúcar, medir la leche, o sea, todo tiene que ir. Y además, paso a paso. Primero bates esto, después mezclas esto. Y si revuelves antes, o si te brincas un paso, o si lo cambias, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Bueno, pues pasa lo mismo con la vida del cristiano. Es indispensable seguir los procesos, las instrucciones de Dios, para que el éxito sea firme y no se te caiga la casa. Es indispensable. No puedes poner una pared y seguirte con el techo. Tienes que poner las 4 paredes primero y después esperar que eso se endurezca y después poner el techo. No se puede al revés. Este ejemplo me lo daba mi hija el otro día y me decía, no es lo mismo saltar con garrocha que subir una escalera, ¿verdad? Puede ser que con garrocha saltes y llegues muy rápido a una altura considerable. Y por muy alto que brinques con la garrocha, vas a terminar justo donde empezaste, abajo, en el piso. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve cuando como cristiano te quieres brincar el proceso? Quieres darle la vuelta a Dios y entonces por eso muchos caen en la hechicería. Ay, no. Mira, te voy a decir cómo conseguir las bendiciones de Dios en 3 pasos, ¿no? Y la gente y los escritores de estas mentiras y de estas herejías se hacen millonarios porque la gente eso es lo que quiere, dar un salto con garrocha y terminan a donde empezar. Porque a Dios nadie lo puede manipular. No puedes obligar a Dios a que haga más rápido las cosas. La gente a veces me dice, ¿cuándo va a ser? Pues no puedes obligarlo. Y ahorita vamos a ver un versículo al final de este estudio, un versículo muy fuerte que, así como toda la palabra, espero que lo guardes en tu corazón y lo vuelvas a leer. Ahora, ¿qué pasa cuando subes una escalera? Vas paso a paso. A lo mejor ya subiste 300 escalones y estás bien cansado. Pero sabes que está arriba la meta. Cuando brincas con una garrocha, puedes ver, ya llegué arriba, te caes tan rápido que no tienes tiempo de tomar la bendición. Nunca la vas a tomar. Si intentas con brincos llegar, si te intentas librarte del proceso que Dios puso. Pero cuando vas con la escalera, decíamos, puedes estar ya cansado y decir, ya por favor, he subido 500, 1000 escalones y no llego y lo sigo viendo. O cuando la gente que sube a una montaña o que sube al Everest, pues ve la punta o a lo mejor ni la ve porque hay nubes, ¿verdad? Pero saben que allá arriba es la cima, es la meta. Y a lo mejor así estás en este momento. Ves nubes, ni siquiera ves el final de la montaña. Pero tienes que subir, escalar. Va a haber momentos de que te desanimes, pero tienes que buscar al Señor todos los días, porque Él es el que te levanta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y seguir avanzando para que te llegues a la meta, aunque ni siquiera la veas. Ves pura bruma, no sabes ni cómo está el final, pero sabes que vas a llegar a la cima de la montaña y vas a vencer. Ahora, todos tenemos fortalezas y debilidades. Se necesita más trabajo para desarrollar nuestras debilidades, ¿verdad?, que nuestras fortalezas. Para desarrollar nuestras fortalezas se necesita más trabajo. Y también para ejercitar nuestras debilidades tenemos que someternos y disciplinarnos. No podemos descuidar nuestras fortalezas, pero tenemos que ejercitar nuestras debilidades. Y cuesta más trabajo ejercitar. Si tú no tienes, por ejemplo, habilidad para las matemáticas, pero lo necesitas, porque no importa la carrera que estudies, necesitas saber matemáticas, por lo menos lo básico, te va a costar más trabajo. Pero tienes mucha habilidad para los deportes, por ejemplo.
Sí, ¿sabes cuántos deportistas por no saber administrar su carrera, por no saber administrar sus ganancias, terminan en la pobreza? Porque les dio pereza desarrollar lo que era débil en ellos, que no tenían la capacidad para las matemáticas. Y ese es el problema, que no nos gusta esforzarnos, queremos todo rápido, decíamos, ¿verdad? En la era del microondas. Mira lo que dice Proverbios 24. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Él es la fuente de sabiduría. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Entonces, cuando una persona se quiere brincar los procesos, no está actuando con sabiduría. Y su casa no va a ser edificada. Y no va a pasar de tienditas de campaña que no va a llegar a nada, no va a tener éxito en lo que hace. Ahora, debemos, decíamos, construir, edificar a través de la disciplina, de los procesos. Número 1, la mente. Nuestros pensamientos. Recuerda que como tú piensas, así actúas. Entonces, así como se va edificando, por ejemplo, en un niño el lenguaje. ¿Por qué los niños franceses hablan tan fácil el francés? ¿O por qué los niños japoneses hablan tan fácil el japonés como tú y yo hablamos el español? Porque pasamos por un proceso natural donde Dios creó el cerebro para ir construyendo. ¿Sabías que tu cerebro, el de tus hijos, aprende de una forma constructivista? Es decir, primero aprendes a escuchar, primero tienes que entender el lenguaje. Tú le hablas al bebé y de momento no te entiende, ve tus actitudes, tal vez tu expresión facial, si estás contento, si estás enojado, pero no entiende el lenguaje y empieza entendiéndolo. Ese es el principio. Después lo habla, empieza a hablar, luego lo lee, algunas letras las identifica, algunos símbolos como pues los que les gustan de algunos juguetes o de comida rápida, ¿verdad? Los ubican muy rápido. Después lo escribe y por último ya puede aprender las reglas, todas las reglas de ortografía, todas estas reglas del lenguaje, lo que es la gramática. ¿Qué pasa cuando va la gente a una escuela, por ejemplo en México, una escuela de inglés? Te quieren enseñar al revés el idioma y cuesta tanto trabajo. Primero te dan así un montón de reglas gramaticales, todo el verbo to be y te lo tienes que aprender y traducir y luego escribirlo y luego medio lo lees, medio lo hablas y nunca lo entiendes, ¿no? O sea, tú te sientes con una persona de Estados Unidos en estas escuelas que no están correctamente enseñando. Bueno, eso pasa exactamente en la vida del cristiano. Quieres brincarte los procesos y después tienes que estar llenando los huecos de ese proceso. Después Dios te regresa. Cuando a mí me traían pequeñitos a regularizar y puedes pensar, ¿cómo es posible que te los llevaran a regularizar de preprimaria a primero de primaria, o sea, el kinder? Sí, porque en el jardín de niños, en el kinder, se debe formar los cimientos, es toda la preparación del cerebro para las destrezas de los niños. Pero el problema es que como los padres que no tienen ninguna sabiduría, se quieren brincar los procesos y quieren que sus hijos hablen 20 idiomas a los 2 años y caminen a los 6 meses y sean los niños superdotados para que todos los admiren a ellos como si fueran los excelentes padres. Entonces se brincan los procesos y los niños se bloquean. Y cuando me traían a un nenito, a una nenita que lleva a primaria, ya debía saber leer y escribir y no sabía nada
y se asustaba y venían aterrados llorando, yo tenía que regresarme a llenar todo eso, a crear todos esos cimientos que las maestras no crearon, porque nada más les daban a llenar libros y libros y libros. Y si tú tienes hijos o nietos de esta forma, y además todavía los meten a, ¿cómo le llaman a esto? Estimulación, gracias, a estimulación temprana, ¿no? Estos métodos que fueron creados para niños con problemas de parálisis cerebral y síndrome de Down, y que entonces los estimulen más porque no tienen las mismas habilidades que los niños normales, que los niños sanos, entonces los meten a unas marchas forzadas que después les causan peor problema. Bueno, es exactamente lo mismo en la vida espiritual. Si tú te quieres brincar los procesos que Dios está haciendo en tu vida, vas a terminar frustrado, no vas a entender nada, porque no quieres someterte a Dios con humildad. Entonces te rebelas y todo se te cayó en la casa, no entendiste ni por qué, y vas a seguir peor de frustrado cuando fracases en esta casa. Porque en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quieres crecer? Construye tu mente, edifica tu mente. ¿Cómo? Dejando que la mente de Cristo fluya y vaya poniendo los pensamientos correctos para que te sea revelada la voluntad y el plan perfecto de Dios. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú te sometes a las tonterías que piensan los hombres de este siglo, vas a vivir conforme a ellos. Vas a ver las noticias, vas a ver los programas de chismes que ellos ven y así vas a vivir. Vas a vivir aterrado por las noticias, vas a escuchar a los impíos hablar pestes del matrimonio, hablar mal de sus esposas, de sus esposos. Vas a ver a estos perversos cómo tratan a sus hijos. Vas a empezar a actuar como actúan los del mundo. No te conformes al mundo. Hablar puras tonterías. ¿Has oído a los jóvenes, los programas de los jóvenes, todas las tonteras que hablan? Y lo peor son los adultos queriéndose ver igual de necios y de vacíos y de absurdos que con el lenguaje que usan los adolescentes. Es vergonzoso ver cómo se comportan. No te comportes así, compórtate como un hijo de Dios, con sabiduría, con humildad, con mansedumbre, no como sabelotodo, sino como un verdadero sabio. Ahí hay un estudio también que se llama Sabio o Sabelotodo, te lo recomiendo. Y Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, aquí están las instrucciones para edificar tu mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo que Dios llama honesto y verdadero, no lo que el mundo le dice bueno. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No solamente en versículos bíblicos. Admira la creación de Dios. Escucha o ve obras de arte que te edifiquen. Aprende idiomas, toma cursos. Desarrolla tus talentos, desarrolla tus habilidades. Escucha, ten conversaciones con gente más sabia que tú, con gente más conocedora del tema, si es medicina, si es otro tipo de ciencia. Disfruta con gente que sabe de deportes, todo lo bueno, lo puro. Ahí está la instrucción para edificar la mente. Edifica, construye tu carácter, pero no basado en tu temperamento, en tus traumas, en tus concupiscencias, en tu egocentrismo. Edifica tu carácter basado en el carácter de Cristo.
Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No en arrebatos que lo único que muestras es inmadurez e inseguridad, falta de respeto, mala educación. Todo eso muestras cuando la gente se pone toda ahí con sus berrinches y sus dramas. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Aquí está lo que tienes que edificar en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La paciencia, hermanos, ahorita la vamos a leer más adelante. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No está la ley de muerte, ¿verdad? No hay ley. Dios no te va a juzgar por eso. Nadie te puede juzgar por ser un hombre o una mujer templado, maduro, que no se está quejando y que no está todo amargado, que tiene el gozo de Dios, que tiene el amor de Dios y no está criticando y juzgando a los demás sin ninguna misericordia, que no es un desesperado, ansioso, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos que edificar? Los dones, los talentos, los ministerios, eso que Dios puso en ti, esas habilidades, y no solamente hablo de predicar la palabra, ¿verdad? Hablo de lo que Dios, para lo que Dios te capacitó, para lo que Dios te diseñó y te dio ahí todo lo que necesitas, ya vienes con eso, tus dones, tus capacidades, pero hay que desarrollarlo, es como los músculos, ¿verdad? Los hombres musculosos no es que tienen más músculos que los demás, sino que los desarrollan, los ejercitan a través de la disciplina, pero ni a través de someterse y no comer lo que quieren o lo que se les antoja, sino lo que deben y bueno, todo esto que hemos hablado, que es la disciplina. Éxodo 35, me encanta esta descripción que Dios hace de cómo Él capacita a los hombres y a las mujeres para hacer el trabajo manual, porque pensamos que la unción de Dios solo sirve para los asuntos espirituales y no es así. Si tú fuiste llamado desde una mujer, a una ama de casa, a cocinar, a tener la casa limpia, todo eso requiere la unción de Dios para hacerlo con gozo, con sabiduría. Tú en tu trabajo como empleado, como negociante, en el área que te desarrolles como artista, como científico, como obrero, como un artesano, todo requiere la unción de Dios. Mira ahí en Éxodo 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor, fíjate bien quién lo hizo, Dios, el Señor, ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo, todas las áreas involucradas. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Te das cuenta? No importa el área que tú pertenezcas. El Espíritu de Dios quiere llenarte. ¿Para qué? Para que hagas las cosas con excelencia. Verso 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, ¿te fijas? Lo podía transmitir a los demás, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Dios dio las instrucciones y tú
Y si tú sigues las instrucciones de Dios y edificas tu vida, entonces vas a desarrollar tu potencial al máximo. Vas a desarrollar la creatividad, el ingenio. ¿Para qué? Para edificar cosas productivas, cosas buenas, cosas que ayuden y bendigan a los demás, no tonterías y fantasías y toda esta cosa que inventan los hombres, ¿verdad? Pero cosas buenas, maravillosas, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Segunda de Pedro 1, verso 5. Vosotros también, fíjate bien esto que Dios hizo con Aholiab y Bezaleel, escucha, ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, que es el Espíritu Santo el que está ahí, el que te dio todos esos dones, añadid a vuestra fe virtud. ¿Por qué dice añadid a vuestra fe virtud? Porque todo parte de Dios. Porque lo que no se hace por fe es pecado, dice la Biblia. Entonces, no crees que la fe nada más sirve para el área espiritual, sirve para vivir. El justo por la fe vivirá. Lo que tú haces conectado con Dios y su Espíritu Santo ungiéndote, así seas un artesano y hagas mesas talladas en madera o sillas o lo que hagas con tus manos, o seas un científico, te digo, o estés trabajando como contador en una empresa, todo tiene que ser por fe, porque todo lo que haces lo tienes que hacer como para el Señor y no para los hombres, ¿te das cuenta? Entonces vivimos por la fe. Y luego añadimos a nuestra fe virtud, o sea, estamos conectados con Dios y entonces a esa fe vamos a conectar nuestros dones y nuestros talentos. Y luego dice que conectas conocimiento. ¿Ves? Dios te unge y además vas aprendiendo. O sea, Dios te llena de esa sabiduría. Lo que te falte Dios te lo va a revelar, como les comenté que Dios dio a mi hija para resolver lo de su computadora. Ahí puedes ver el testimonio del viernes pasado, en tiempos peligrosos. Y entonces tú añades conocimiento y vas desarrollando. Si es para como arquitecto, bueno, pues sabes que vas a tener que hacer 5,000 planos hasta que te salga bien, ¿verdad? O si eres un deportista, vas a tener que entrenar y entrenar y entrenar y te vas a cansar y te vas a golpear y te vas a volver a levantar. Y así cuando mi hija montaba, ahí se caía del caballo y te vuelves a subir hasta que logres lo que estabas haciendo, el salto o lo que fuera. Entonces, sabes qué va a hacer, vas a añadir conocimiento, añadir experiencia, añadir estar ensayando, estar practicando, y luego dice que al conocimiento, dominio propio. Hay gente que se hace trabajólico, ¿verdad? Ay, es que trabaje. A ver, dominio propio, tienes que estar conectado con Dios. Y el dominio propio no viene de tu capacidad. Dice que nos dio Dios que no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que es característica del Espíritu Santo. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, y aquí está, la paciencia, bueno, a Dios le encanta, ¿verdad? A nosotros no, pero a Dios le encanta la paciencia, le gusta tanto desarrollar en nosotros la paciencia, a la paciencia, piedad o santidad, a la santidad, afecto fraternal. ¿Ves cómo va edificando Dios en todas las áreas al mismo tiempo? Y al afecto fraternal, amor, porque si tú no tienes amor, de nada te sirve ser una eminencia en lo que haces. Si tú no amas y esto que Dios te dio lo usas para la edificación de la iglesia y para bendecir a los que te rodean, entonces no sirve de nada. Ahora, Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra fe produce paciencia. Por eso cuando estamos hablando al principio que cuando tenemos pruebas, Dios está edificándonos, ¿verdad? La prueba de la fe produce paciencia.
Así que es mejor que rápido, mientras más rápido seas paciente, más rápido vas a dejar esa ansiedad y ese temor y esa angustia. ¿Por qué? Porque estás esperando. Dios te está probando en fe, pero tú estás desarrollando la paciencia para esperar, no solo creerle a Dios, sino esperar el tiempo de Dios. Verso 4, y aquí viene la especialidad de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales es maduros. Una persona cabal es una persona que sabe, tiene dominio propio, tiene templanza, se sabe comportar, sabe esperar y no es un ansioso y que quiere todo ya, ahorita, como bebé de 6 meses, ¿verdad? Que berrea porque no le dan la leche en el instante que tiene hambre. Bueno, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. La sabiduría y la paciencia van de la mano. No hay nadie que sea sabio si no es paciente, si no sabe guardar la boca, si no sabe tomar su turno, si no sabe respetar a los demás y conocer los tiempos de Dios, ¿verdad? Es como si una mujer embarazada está tan ansiosa por abrazar a su bebé que llega con el doctor y a los 4 meses de gestación y le dice, ya, ahorita quiero que mi bebé nazca porque yo ya lo quiero abrazar. ¿Qué va a pasar? Pues va a abortar, se va a morir ese bebé. Y es lo que pasa, muchas de las bendiciones se abortan. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ejercitar la paciencia, no quiere esperar esa prueba de fe. Como parte de nuestro edificio se le va a caer la pared, se le va a caer la casa, no le van a salir las cosas. Los que ponen apresuradamente aún algo que es no tan fundamental, pero un papel tapiz, cuando no se espera el tiempo perfecto y se pone el pegamento y se espera, el tapiz se cae, no queda bien, no queda de la calidad correcta, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a llevar a ejercitar la paciencia como parte de edificar nuestra vida, porque la paciencia es sabiduría. Y nosotros tenemos todo a nuestro favor, hermanos. El Señor nos revela el plano, nos revela los materiales, nos provee de los materiales y de las instrucciones. Así que cuando Dios te dice paso 1, espera, paso 2, haz esto, paso 3, o haz esto, paso 1, haz esto, paso 2, paso 3, y luego espera. Ya llenaste, ya levantaste la pared, ahora te sientas a mirar la pared. Pero es que no puedo hacer nada, pero es que algo tengo que hacer. Te sientas a mirar la pared a que se seque, porque se tiene que secar. Eso es lo que Dios te dijo, y si no lo haces y le quieres poner el tapiz a la pared que no se ha secado, se te va a caer y no va a funcionar. Mira el resultado de que el mundo quiere ser arquitecto de su propio destino. Job 8:13. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Nosotros tenemos esperanza y nuestra esperanza no se muere, pero la esperanza del impío se muere porque olvidan a Dios. Si tú te olvidas de seguir las instrucciones de Dios, se va a morir tu esperanza. Eso que Dios te prometió se va a morir. Y no por Dios, sino porque tú lo mataste. 14. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Trata de construir una casa. Por más que digan que la tela de araña es resistente más que el acero y que no sé qué, trata de juntar telas de araña y construye una casa y verás cómo terminas. Verso 15. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá, se tomará de ella, mas no resistirá. Es textual lo que el Señor nos enseña del que confía en ser arquitecto de su propio destino y levantar su casita.
Y se va, ay, mira mi casa, mira mi vida, yo lo hice con mi capacidad, con mis recursos, fue mi trabajo, fue mi esfuerzo de tantos años y se le va a caer su casa. Tal cual, Job 9, verso 1. Respondió Job y dijo, ese es el contexto de lo que vamos a leer ahorita. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, con Dios, no le podrá responder a una cosa entre mil. ¿Quién puede pararse y decirle a Dios, no Dios, porque las cosas tienen que ser así y ahorita? ¿Qué no ves que esto no está sucediendo? ¿Qué no ves que las cosas deben ser de esta manera? ¿Qué no ves que estoy desperdiciando mi vida? ¿Qué no ves que mi familia ya no va a tener lo que yo esperaba que tuviera? No le puede. Y si Dios te confronta, ¿qué le vas a contestar? Como le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé, ¿no? los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas para que me dieras consejos? Es el sabio de verso 4. Él es sabio de corazón, Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Te acuerdas que vimos que el sabio es fuerte? ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza de Dios. ¿Quién, escucha esto, quién se endureció contra él? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Si te estás peleando contra Dios, no te va a ir bien. Jesús le dijo a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entiende esto, por favor, hermano, hermana. ¿Quién se endureció contra él? ¿Quieres ponerte muy serio con Dios, muy duro con Dios, muy enojado con Dios? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Tú no puedes contra Dios. Y si te pones contra Dios, si te enojas contra Dios, si te pones a reclamarle a Dios, no te va a ir bien. Sé sabio y enseña a tus hijos a ser sabio, por favor. Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y termino con Proverbios 24, 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Sé sabio, sé sabia. Gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes para seguir aprendiendo la palabra de Dios, llenándonos del conocimiento del Altísimo, y te deseo una semana llena de sabiduría y de fortaleza. Una semana llena de la bendición y la gloria de Dios. No te olvides de ponerle like a nuestros videos y de compartirlos con tus amigos de las redes. Que Dios te bendiga.